Y justamente el día de hoy, Kiki, traemos un tema escalofriante. El exorcismo, que es un tema borroscosón, pero de mucha intriga, donde la ciencia, la religión se confrontan. Y la verdad es muy interesante. La palabra exorcismo, Kiki, proviene del griego exorquizo, que significa obligar a alguien a jurar. La primera experiencia que yo tuve en una oración de liberación, sí escuché más de 5 voces. Ok. Cuando el padre... ¿Más de 5 voces en una persona? Sí, porque el padre, por su autoridad, Ajá. por eso lo puede hacer, porque la autoridad le viene de Dios y él puede interpelar al espíritu, a lo que esté ahí. Tiene que hacer como preguntas claves. Tampoco es que te pongas a platicar con él. Oye, ¿cómo está? Remóntate a la escena que me estás platicando de tu primer exorcismo o de alguno. Si es como pasan en las películas que ves a la persona así toda... Pero la persona que la estaba manipulando de lejos volteó a ver al padre, inclinó la cabeza y fíjate, no manches, y le dijo: si ya sabes quién soy, ¿para qué me preguntas? Este capítulo es patrocinado por En Tu Recuerdo, fotografía y video para tu boda. Bienvenidos a esta emisión más de su podcast Águila o Sol. El día de hoy, en este lado oscuro de la moneda, tenemos un temazazazo bien importantísimo. Pero antes, déjeme decirle, déjeme informarle y déjeme presentarle a Martín. Gracias, Kiki. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A la hora que nos quieran ver, aquí estamos a la orden. Y justamente el día de hoy, Kiki, traemos un tema escalofriante. La semana pasada, Kiki, estuvimos por ahí platicando tu vida. Parte de mi vida. Parte de tu vida, cómo Le puedo iniciaste. seguir, le puedo seguir. No, yo creo que ya fue suficiente. Con eso. Ya quien quiera conocer más de Kikín, que le hable directamente, que te mande WhatsApp ahí a tu teléfono. Pero bueno, parte de la vida que nos contabas es que sí, tú estuviste en algunos ejercicios de exorcismo. Sí, de oraciones, de liberación acá, escabrozonas. Exactamente. Sí. Y bueno, dada la circunstancia y dada que salió el tema claro, ese día, Kiki, el día de hoy traemos algunos casos por ahí famosos, sí, que vamos a platicar dentro del podcast. Y también lo que vamos a hacer es que vamos a platicar un poquito el inicio, cómo inició. Ahora sí que... Sí, como darle un contexto, ¿no? Del exorcismo, que es un tema borroscosón, pero de mucha intriga, donde la ciencia, la religión se confrontan. Y la verdad es muy interesante. En este caso que tuve yo la oportunidad como de vivirlo. Así es. O sea, si dices, no manches, esto pasa a veces. A veces podemos pecar de incrédulos, pero de escépticos. Escépticos. Si usted no cree o sí cree, no sabemos, pero vale. Ahí está. La verdad nos vale usted primero. Pero la verdad es bien importante. Y, por ejemplo, hay un contexto, por favor. Bueno, pero antes de pasar al tema ya de lleno, Kikín, déjame decirte que este capítulo y este podcast es patrocinado por nuestros amigos de En Tu Recuerdo, fotografía y videografía para bodas especializados. Pueden hacer 15 años, primera comunión, lo que sea, pero están especializados para bodas, que te voy a comentar por qué. A ver, venga. Fíjate que ellos se encargan de cubrir obviamente este evento tan importante con sus cámaras, pero no solamente van y graban o toman fotografía como tal, sino que te cuentan una historia. Es decir, ellos, el día de tu boda, lo que van a captar es una cobertura 360 que le llaman. ¿Y qué es lo que hacen? Te hacen entrevistas, te preguntan cómo se conocieron, por qué se van a casar, para que al final del trabajo que te entreguen lo veas tú como una parte muy cinematográfica. Haz de cuenta que estás viendo la película de tu boda. Oh my God. Sé que ya estás a punto de casarte, Kiki. Casi. Así. ¿Cómo va el asunto, Kiki? ¿Ya? No, pues todavía no. Oh.
Triste. Bueno, vamos a ver si nuestros amigos de En Tu Recuerdo le patrocinan por allá aquí. En Tu Recuerdo. Por lo menos alguna sesión de fotitos para que ya se animen. Sí, estaría chido. Estaría bien. La verdad es que luego a veces, por lo barato, ¿verdad? Contratas a alguien sin demeritar, no, sí demeritando el trabajo, porque luego hay personas que nomás llegan y te... Sí. Y listo, que no Sí. está mal. No, no está mal. Pero es un momento único en la vida que vale Es la pena correcto. guardar, sí, hasta que no se divorcie, por lo menos. O también se pueden ir a grabar divorcios. Así lo- Ya hijo está de muy la- de moda hacer fiestas para Chinga divorcio. tu- No, pero fíjate que lo que acabas de decir, Kike, es muy cierto, porque estos muchachos quienes están a cargo de este proyecto, varios de ellos estudiaron cine. Entonces imagínate lo que pueden ellos con su creatividad, Otra visión. tener la visión que pueden tener para contar justamente la historia que va a quedar para la eternidad. Y lo único que queda después de la boda, aparte del marido, señora y señorita, Exactamente. pues es el recuerdo de tus fotos La foto. y tu video. Entonces, pues agradecemos mucho al equipo Bravo. de Tu Recuerdo por habernos patrocinado este capítulo. Pero bueno, pues ya entrando en tema aquí, King, estábamos darle. hablando de el exorcismo. El exorcismo. El exorcismo, Wow. Kikín. Y bueno, me gustaría darles un poco de contexto Venga, el contexto. de cómo El inició, contexto. pues para entender los exorcismos. Y primero tenemos que remontarnos a sus orígenes. La palabra exorcismo, Kikín, proviene del griego exorquizo, que significa obligar a alguien a jurar. Desde tiempos antiguos, muchas culturas han tenido sus propios rituales para expulsar espíritus malignos y la práctica del exorcismo ha evolucionado con el tiempo. Pero, ¿cómo llegó esta práctica a México, Kikín? Eso está interesante. Ahí te va. En la época colonial, los misioneros españoles trajeron consigo no solo la religión católica, sino también sus creencias en el bien y el mal, y con ellas la práctica del exorcismo. Los relatos de posesiones demoníacas se multiplicaron y los sacerdotes se convirtieron en los principales encargados de realizar estos rituales. ¿Cómo ves, Kiki? Oye, está interesante. Está interesante, ¿no? También hay una parte, bueno, en la parte bíblica, en los evangelios, se narran muchos acontecimientos donde Así Jesús es. expulsa demonios o les da la autoridad a los apóstoles, que era su grupo acá como de compas, Claro. para que vayan y hagan ese tipo de prácticas. O sea que tenemos un marco histórico que nos da la verdad que sí existe. Que sí existe. O sea, no es algo que está inventado. Y además déjeme y le digo, queridísima audiencia, que aquí tenemos una persona Aquí de primera tenemos mano que ¿Dónde? lo ha vivido. Lo ha ¿Dónde vivido. está? A ver si no se echa para atrás. ¿Dónde está? Nos vas a contar los secretos Sí, sí, más, sí. más terroríficos que te ha tocado aquí, Kim. Sí, la verdad es que es primero de primera mano, o sea, yo no tenía en la mente que existiera. Fíjate que de las experiencias que yo vi, primero, antes de todo, yo nunca pensaba que eso existiera. Ok. O sea, como que siempre nos cuentan como la parte bonita, ¿no? No, que Dios y que Dios. Así es. Y como que no sabemos que haya esta contraparte siempre. Pero a ver, platícame, Kike. O sea, de niño nunca te contaron historias de exorcismo, o de historias de fantasmas, historias O sea, de... sí, ¿no? O sea, Ok. que el coco. O la leyenda, que la Llorona. Que la Llorona, que el viejo del costal. O sea, siempre hay como esta parte del el bien y el mal, ¿no? Así es. Siempre. Pero, pues nunca crees. O sea, yo en lo particular nunca pensé que esto realmente existiera. Órale. ¿Cómo te fuiste dando, o hasta cuándo creíste, o hasta cuándo te diste cuenta que existía, Kike? Hasta que, fíjate, yo no estaba ni en el seminario. Ok. Porque incluso estando en el seminario, tampoco se hablaba de esto. Por si ustedes vieron el capítulo anterior, Sí, de las capítulo tantas anterior. veces que Kike estuvo en el seminario. En ninguna. En ninguna escuché que hablaran de eso. Obviamente Ok. sí, en las lecturas, en el Evangelio, sí se narran estos acontecimientos. Así es. Pero digamos como en la práctica, nunca. Ok. Entonces cuando estuve fuera, sí experimenté, estuve presente en oraciones de liberación. A ver, de oraciones de liberación te refieres, o sea, ¿eso es el exorcismo como tal? Sí, o sea, ¿Así se digamos llaman, que o la práctica, ¿cuál es la diferencia? en la práctica es expulsar el mal. Así es. Liberar es expulsar el mal. En el exorcismo lo que se hace es se expulsa el mal. Nada más que, digamos, ya en términos como de iglesia, Ajá. El exorcista es designado por el obispo. Ok. O sea, por ejemplo, aquí en la diócesis de Querétaro, ahí está un obispo y él determina quién va a ser el exorcista de la diócesis, Ok. donde pues se recurren estos casos, Bien. ¿no?
O sea, para que usted, si usted tiene por ahí, siente que Chucky le habla, pues busque al exorcista de la diócesis. Pero a ver, entonces no cualquiera, digo, obviamente para ser exorcista lo primero que tienes que hacer es sacerdote. Ah, sí. Y no cualquier sacerdote tampoco puede ser exorcista. No. ¿Cómo se designa? O cómo Primero, la mera ser? neta, y esto lo digo yo de mi experiencia, no soy Así el es. portavoz, ni soy el vocero del Vaticano, ni mucho menos. Porque luego decir, eso no es cierto. No, yo estoy diciendo lo que yo entiendo. No nos mientas, Kiki. No mientas. miento. O sea, todos los sacerdotes pueden expulsar el mal. Ok. Por su vocación, por su unción, por su autoridad, lo pueden hacer, ¿no? Pero sí tiene que haber alguien quien el obispo determina, porque hay una preparación, hay como unos seminarios, hay una formación para sacerdotes para ser exorcistas. Pero los sacerdotes pueden hacer oraciones de liberación, que solamente es pedirle a Dios que expulse aquello que le está molestando a la persona. El Chucky, ¿no? Que se le metió en la noche por jugar a la cuija. Ándele, pero sí hay como ciertas prácticas que yo me di cuenta ahí, porque también cuando estuve ahí acompañando a este sacerdote, a este trabajo pastoral, pues tienes que estudiar, ¿no? Entonces vi muchos videos, leí libros para, pues a ver. Pero lo que sí de primera mano es que es una batalla. O sea, es una lucha. Sí, te topas con la batalla. Sí. A ver, ¿cómo es vivir un exorcismo en carne y hueso, Kikín? Mira, en estas oraciones pues, de liberación, yo formaba parte, el padre que hace estas oraciones tiene que estar cobijado por un grupo, que ese es el grupo de intercesión, que es un grupo de personas que mientras el padre está haciendo la oración, ellos están orando, pidiendo por el padre y pidiendo por la persona. Esto es como la batalla, ¿no? Su ejército. Porque esto es una lucha, es una guerra, o sea, entre el bien y el mal, entonces imagínate, ¿no? Y dentro de ya, digamos, del momento de la oración, puede estar acompañado por algunas personas. En ese caso, estaba el padre, estaba otra persona y estaba yo. En algunas ocasiones éramos 3. Otras ocasiones nomás éramos el padre y yo. Ok, pero te voy a interrumpir tantito. ¿Cómo te das cuenta que una persona necesita ser exorcizada? O sea, ¿hasta qué punto? Porque también está la polémica aquí, que o puede ser una enfermedad mental, o puede estar delirando solamente la persona, o puede estar llamando la atención, o puede tener algo que se tiene que liberar. ¿Cómo te das cuenta? O sea, ¿cómo saben ustedes que esa persona la tienen que ayudar? Sí, es muy claro que lo primero, cuando hay este tipo de cosas, primero es atender la parte humana, el ir a tomar terapia. Ok. Para ir como deslindando cosas, ¿verdad? Sí. No porque alguien tenga un comportamiento así raro, vas, no, ves, tienes al chamuco, no. Primero hay un proceso. Ya si en esta onda de ir con el psiquiatra, con el psicólogo, la cuestión no mejora, bueno, entonces podemos pensar que hay una posibilidad de que haya algo más. Ok. Entonces, en ocasiones pasaba que para saber si era alguna cuestión espiritual o no, pues te vas a lo espiritual, ¿no? Atacas lo espiritual. Entonces pasaba que a veces a las personas, pues con una estampita, con una imagen de Jesús, de la Virgen, de algún santo, pues tú se la dabas y hay como un rechazo. Ok. Lo voy a decir, no sé si es la palabra para que se entienda más, como inconsciente. Como un O sea, es un reflejo del espíritu. Ok. A los actos como a los sacramentales. Los sacramentales son los que atraen la bendición, que son el rosario, las oraciones, el padre su ornamento, su estola, que son signos de autoridad. Entonces muchas veces pasaba que el padre, para ya atender estos casos, primero tenía que confesar a la persona, ¿no? En este acto libre de la persona, como para renunciar a todo el mal, pues hay que confesarse, ayuda, porque la confesión es un sacramento de liberación, ¿no? Ok. Entonces, cuando pasaba muchas veces, en una ocasión pasó, la primera que yo estuve, bueno, fueron varias, pero hubo una que el padre cuando ya iba a dar la absolución a la persona, pues levanta su mano para absolverla, para perdonarla. Entonces era bien curioso, porque el padre, bueno, utilizaba su estola, que es el signo de autoridad del sacerdote, y la ponía en su mano y se la iba a poner a la persona para darle la absolución. Y era bien curioso que cuando el padre iba a acercar la mano, la persona cabeceaba. ¿En serio? O sea, se quitaba. Oye, pero a ver,
Imagínate, remóntate a la escena que me estás platicando de tu primer exorcismo o de alguno. Si es como pasan en las películas que ves a la persona así toda... No es tan hollywoodesco. Ándale, o sea, no. ¿Cómo lo ves? O sea, yo he visto vivirlo? varias películas. Ajá. Y no es así. Okay. O sea, sí hay signos, pero no es tan así. Okay. Yo creo que de las más acercadas puede ser la del Exorcista, creo que es de 1980 y tantos. La viejita. Sí hay signos que sí pasan, ¿no? Por ejemplo, la voz. Ajá. Eso sí me tocó como escucharlo, no manches. Sí, o sea, como que la gente anda así. Eso sí pasa. Okay. Bueno, yo lo vi. Sí. No en todos los casos, pero en eso sí los vi. Okay. Otra, la primera experiencia que yo tuve en una oración de liberación, sí escuché más de 5 voces. Ok. Cuando el padre... ¿Más de 5 voces en una persona? Sí, porque el padre, por su autoridad, Ajá. por eso lo puede hacer, porque la autoridad le viene de Dios y él puede interpelar al espíritu, a lo que esté ahí. Tiene que hacer como preguntas claves. Tampoco es que te pongas a platicar con él. Oye, ¿cómo está? ¿Y cómo está allá abajo? ¿No? Si hay de calor o no. Pero, por ejemplo, tú, o sea, la persona está en un modo de trance. Sí. Cuando llegas, o está normal. O Primero está normal. Okay. O sea, es sorprendente ese cambio. Okay. Cuando yo lo vi la primera vez, pues estaban en la confesión, yo estaba retirado para no escuchar, ¿verdad? Porque eso nomás lo hace el padre y esa persona. Pero yo los veía a lo lejos y estaban en una conversación normal. Bien. Ya cuando el padre levanta su mano para dar la absolución a la persona, no manches. Me emociona, pues sí, un poco como este día a día juntos. Yo de verdad siento que nos complementamos en todo. Sí, o sea, yo la amaba sin conocerla. Esa sensación de cuando lo vi por primera vez. La verdad, yo era algo que pues jamás en mi vida había experimentado. Creo que soy la mujer más afortunada del mundo por tener al hombre más perfecto. Ella necesita de alguien que verdaderamente la escuche, la comprenda, la motive. Yo, Ricardo, acepto a Karina como mi esposa. Lo que Dios acaba de unir, que no separe el hombre. Ahí vino como el cambio. Entonces ya se escuchaba así como... ¿Cómo crees? No, man. Fue muy impactante porque decía, ¿esto qué? O sea, ¿cómo? Ajá. Y ya después el padre me decía, ven, o sea, acércate para empezar a hacer oración. Entonces yo le decía, no. Entonces, ¿a qué fuiste? No, vayas. Y entonces empieza la batalla, ¿no? Entonces el padre empieza a hacer oración. Ajá. Hay oraciones, pues, para pedir que... Primero, que se revele lo que es, para saber cómo luchar, ¿no? O sea, para saber quién es tu enemigo. Ajá. No puedes estar peleando con alguien que no sabes quién es. En el terreno espiritual. Entonces el padre son preguntas específicas. O sea, no es que también se haga un chisme, sino quién eres o qué eres. A mí lo que me intriga aquí es cómo te llamó la atención ir. Me dijiste en un principio que tú ni siquiera sabías que existía o que no. ¿Y cómo llegas a esta parte? Fue curioso. De ayudar a un sacerdote a... Fíjate, yo estaba en ese proceso vocacional de saber si era lo mío o no. Ajá. Entonces yo dije, no, ya tengo que, Entonces dije, bueno, voy a empezar como a hacer un servicio, ¿no? A la comunidad, en algunas parroquias. Y así empecé. Ok. Pero en esa búsqueda como de arreglar lo mío, me encontré con este padre que hablaba cosas diferentes, ¿no? Se hablaba todos hablan del amor de Dios, pero él siempre decía que Dios nos escuchaba, que Él nos iba a liberar, que Él nos iba a sanar el corazón. Y entonces yo empecé a sanar mi corazón y ahí fue donde pues platicaba yo más con él y todo. Okay. Y ya fue como, oiga, padre, y yo había como un chisme pues
en el barrio, era un barrio de Celaya, Ajá. y era, no, el padre que cura, le decían. No, el padre, ve con el padre que cura. Pero no decían nada. No decían nada del otro. Ajá. O le tenían miedo al padre. ¿Cómo crees? Luego el padre caminaba así por ahí y los que andaban, porque era un barrio, entonces andaban todos ahí marihuaneándose. Todos lo veían y así como que, oye, el padre. Porque yo todavía no sabía por qué. Ajá. Ya hasta después estuve en varias oraciones con él y pues sí, veía como el poder de Dios o lo que decía el padre que pasaba. Ajá. Entonces en alguna ocasión, ya cuando ya tenía yo más confianza con él, que sabía lo que él hacía, porque iba a bendecir casas y cosas. Una vez le pregunté, no, oiga padre, pues pues yo creo que porque usted es padre, pues como que las cosas raras que hay ahí en las casas, como que lo han de atacar a usted, ¿no? Ajá. Y no, pues a veces sí. Y yo le pregunté, no, pues ¿qué siente? Ajá. Y no, pues decía, no, pues a veces siento como miedo o náuseas. Y yo, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá? Quiero vivirlo. Entonces, justamente en ese momento tenía que ir a una casa. Ajá. Y me dijo, oye, vamos. Ok. Órale. Pero yo más por el morbo de ir, Ajá. que porque supiera qué iba a pasar. Va. Entonces, obviamente sí tienes como que disponerte espiritualmente, ¿no? O sea, estar en confesión, estar en gracia, porque pues te vas a enfrentar con fuerzas malignas. Pero no llevabas ninguna preparación, solamente ibas de chismoso. Sí. Y estaba, creo que estaba confesado. Pero una de las preguntas era, bueno, ¿y qué hiciste? Así es. Porque hay que preguntar, ¿qué hiciste? Sí. ¿En qué te metiste? ¿A dónde fuiste? Para saber, como para sondear, como de dónde puede venir el fregadazo. Ok. Entonces ella dice, no, pues yo no hice nada, solamente recuerdo que estuve en el frente de un espejo y yo dije que cosas como yo no valía la pena, yo no merecía estar aquí y eso bastó para detonar. O sea, ni siquiera había ido a algún otro lado. No, o sea, sí había ido, pero eso detonó. Ok. Para que algún espiritillo por ahí Ajá. anduviera por ahí cerca y pum. Ok. Llegó ¿Y qué a hicieron molestar. con esta persona? Entonces, ¿cómo fue su reacción? Me contabas de esta persona que ya cuando la confesó el sacerdote y le quiso poner la estola, Ajá. se hacía a un lado. Sí, le cabeceaba. Le cabeceaba. Pero era bien curioso, ¿no? Ajá. Porque el padre estaba, no, y Dios, y tal, y le quería así a tocar la cabeza y se le quitaba, ¿no? Y luego le quitaba. Y mientras el padre estaba así, también era muy curioso que agarrara. Pero no estaba enojada la persona. No, solo estaba así como... Pero ya es cuando dices, aquí ya está algo Hay raro. una señal, ajá. Entonces estaba otra, esa misma, creo. Estaba el padre ahí diciéndole... O sea, ella era clienta. Rezándole. No, en esa misma vez. Y era bien curioso que ella le agarraba la estola, ¿no? Así. Pero el padre estaba haciendo oración. Ajá. Y ella le agarraba la estola. Entonces ahí también agarras que dices, es el signo, ¿no? De la autoridad. ¿Por qué le agarra la estola? O sea, algo ya va a brincar ahí. Y ya después ya el padre empezaba a hacer como oraciones para increpar a lo que estuviera el espíritu. Okay. Y era donde ya se manifestaba de una manera un poquito más visible. Ok. Y a esta primera persona a la que tú visitaste, ¿sí pudieron liberarla? Sí. ¿Qué se hizo? O sea, ya cuando no quería... Sí, o sea, esta que te platico del cabeceo era una, pero la primerita, Ajá. o sea, hay que decirle a la gente que nadie puede contra Dios. Ajá. O sea, Dios siempre va a ganar. Pero ¿cuál es el trabajo del mal? Es como meterte ese miedo y esa inseguridad de no vas a poder. Nadie puede contra Dios. Entonces, ya cuando se vio ella como en cosas que pasaban raras, Ajá. de que le movían las cosas en su cuarto, empezaba a tener ella manifestaciones sin darse cuenta. Entonces ya cuando fue con el padre ya le platicó, no, pues es que anduve aquí y allá. Pues el padre con oraciones empieza como a cortar todo ese tipo de trabajos que le hicieron o de situaciones en las que estuvo. Ajá. Y se fue liberando. Cabe también decirle a la gente, es importante decirle que hay quienes sí a la primera quedan bien, Ajá. pero a otras hay que ir, es un trabajo de liberación, entonces hay o sea, son varias sesiones. Sí, hay que oración, comunión, los sacramentos, para contrarrestar esto. No, hay que dejarle a la gente bien en claro que nadie puede con Dios. Okay. ¿Por qué? Porque en el momento de la creación, pues Dios creó todo. Entonces creó a los ángeles. Estos ángeles que se rebelaron son creaciones de Dios. Entonces la criatura no puede vencer al creador. Entonces por más poder que el enemigo pareciera que tiene,
que sí lo tiene, pero nunca va a ser superior al de Dios. Okay. Dios es el que Él lo deja, le da chance, por así decirlo. Pero con esto me estás puede. diciendo que todas las batallas que Dios enfrente contra el enemigo van a ser ganadas por Dios. Todas. Pero entonces, si usted no es creyente en la religión católica, pues ni se enoje, pues esto no es para usted. Pero hay que seguir trabajando espiritualmente en los sacramentos, ¿verdad? La confesión, la comunión, que es la misa, el rosario, escuchar alabanzas, todo esto sirve. Okay. Todo esto funciona. Rápidamente, Quique, dime de 3 a 5 signos que pudiera tener una persona que pudiéramos pensar que esa persona está poseída. El primer signo es como de rechazo, okay, a lo divino. Pero alguien que pudiera tener alguna situación, ya sea como propia, puede ser, o que en su entorno familiar pase, el enemigo ataca en la salud, okay, en las relaciones familiares, personales, en la economía. Uy, pues andamos mal. Cualquiera de nosotros pudiera tener, pero estoy poseído. También, no hablamos de una posesión, hablamos de una influencia bueno, ahí. Okay. Como esto que se acaba de caer ahorita, ¿no? Por ejemplo. Aquí hay cosas en esta casa. No, pero son signos, porque no es normal. O sea, hay rachas, pero hay una racha, no hay una racha que te dure 5 años, ¿no? Okay. Entonces, si hay alguien que, por ejemplo, ven que de repente habla como raro, o está en una misa, o está en una oración y alguien como que se comporta de una manera rara, tómelo en cuenta. No estoy diciendo que eso sea en todo sea igual. Sí, pero puede ser una señal. Puede ¿no? ser por ahí, siempre rechazo a lo divino. Okay. Si usted ve así como cosas raritas, lo principal es acudir a la diócesis, okay, y al obispado y preguntar por el padre exorcista. Okay. O sea, hay quien se encarga de estas cosas. No vaya, yo le sugiero con todo respeto, pues no vaya con la persona de ahí de la colonia que hace cosas. Que hace limpias. No. Y te saca el huevo oscuro. Exactamente, tenga usted precaución, Remontando a tu experiencia, cuando llegaste a este padre, Quique, cuéntanos, ¿cuál fue la experiencia más fuerte que viviste? Fueron varias, pero puedo hablar. Pero que te hayan dado que me hayan miedo. sembrado. Pues, por ejemplo, la primera, cuando el padre pregunta ¿quién eres? La respuesta es de no te voy a decir. Híjole, no, es horrible eso. Dime, no te voy a decir. Ese padre no le va a decir, ya no le pregunto. Era una mujer. Era una mujer. Era una chica muy delgadita, muy menudita, así. Pero era muy curioso porque cuando el padre le preguntaba algo, entonces ella, pues, obviamente estaba llorando, todo. Y yo ¿Los ojos normales? No, ella estaba como cerrado los ojos. Ok. Entonces yo tenía pues que darle un papelito, un Kleenex para que pues... Entonces era muy curioso porque él estaba... Entonces le daba yo el Kleenex y la agarraba y le daba, gracias. Y así cambiaba de personalidad. Así como... O sea, cosas muy fuertes que vemos en la tele, pero no son tan así, tan explosivas, la verdad no. Bueno, por lo menos las que a mí me tocaron no fueron así. Ok. Esa fue si hay alguien que le ha tocado una experiencia mucho más fuerte de la que está platicando Quique, sí, véngase. Platícala. Desde lejos, o sea. Mándanos un WhatsApp. Sí, no venga. Desde su casa, ahí escríbanos. Esa fue una. Otra que me voló la cabeza. Estábamos en una casa, acompañé al padre a hacer una bendición de una casa sin ningún tipo de problema. Entonces de repente pues ya se bendice y todo. Pues ya terminamos, dice el padre, vamos a hacer la oración final para pues, terminar con esto, ¿no? Entonces estaba una persona sentada así y el padre, y yo creo que estaba de pie atrás de la persona. Entonces te digo, hay como cositas que tú vas viendo y dices, esto ya no está normal. Entonces de repente el padre, no, pues te pedimos a Miguel Arcángel que vengas y vean. Entonces veo yo a la persona de atrás, estoy a su espalda, y veo cómo ella empieza así como a palmerearse. Yo le ese era mi término, ¿no? Palmerear, porque pues empezaban así como que de un lado para otro. Se balanceaba. Entonces yo decía se palmereaba. Entonces yo la vi cómo se empezó como a palmerear, entonces empezó así como... Y dije, esto ya no está bien. O sea, es
el efecto a lo espiritual, a lo de Dios. Siempre hay un efecto, ya sea o como una molestia. Pero entonces la persona poseída no era la que estaba balanceándose. Sí. O sea, no estaba poseída, poseída. Ella tenía como un trabajo de una persona, ¿no? Ok. Entonces ella empieza así como a menearse y dije, híjole, ya valió. Entonces el padre pues ya tuvo que empezar a hacer oraciones más dirigidas. Y el padre le preguntaba, ¿no? En el nombre de Jesús, no en su nombre del Padre, en el nombre de Jesús, ¿quién eres? Y yo decía, no manches, no le pregunte, ¿por qué le pregunte? Padre, no le pregunte esas cosas. Bueno, doctor, ya vámonos. Entonces, cuando el padre le pregunta, en el nombre de Jesús, dime quién eres, fue muy curioso. Porque ahí tenemos una cabeza, a ver, préstamela. A ver. Tenemos una cabeza invitada. Aquí. Para no que veníamos diga preparados. que... No veníamos preparados. Pero está así, haz de cuenta. Estaba así, ¿no? Con los ojos cerrados. O sea, la persona estaba con los ojos cerrados. Ahí nada más sí se ve la toma. Sí ¿o se no ve, se ve mejor. Entonces, el padre estaba donde estás tú, a esa altura. Así. Ahí está. Entonces, ya me dio miedo. El padre estaba como en esta posición en la que tú estás y la persona estaba como aquí. Entonces, yo estaba atrás. Ok. ¿O dónde estaba? No, estaba como así también. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? No, la verdad ni me acuerdo, pero sí estaba aquí. Bueno. Entonces, el padre le pregunta en el nombre de Jesús, dime quién eres. Entonces, después de como 2 o 3 veces, la persona con los ojos cerrados se dirige al padre. O sea, lo voltea a ver. No, o sea, esto habla de la persona que está ahí física, ella está como en un trance. Pero la persona que la estaba manipulando de lejos volteó a ver al padre, inclinó la cabeza y fíjate, no manches, y le dijo, si ya sabes quién soy, ¿para qué me preguntas? Yo dije, córrele, Pepito, córrele. Yo le dije, padre, pues si ya sabe, ¿para qué le pregunta? ¿Para qué pregunta padre, eso? No, ¿Qué manera de molestar a la gente, padre? No sea imprudente. Fue impresionante ver eso. No, man. O sea, estar ahí y el padre le pregunta, ¿no? Ya dijo quién era, le vuelve a decir que, porque era una persona que estaba como con una relación amorosa, y le preguntó, pues, ¿qué le hiciste? El padre tiene que preguntar quién es, qué hizo para poder romper con todas esas cosas, no nomás como para el chisme. Entonces ya le dijo, no, pues hice esto con ellos, paz. Y el padre ya hizo una oración para romper todo eso. ¿Con quién había ido o por qué fue tan fuerte? Fue con una persona que hace trabajos y esta persona hizo ahí algunas cosas. Pero o sea, es impresionante ver pues cómo la persona que tiene los ojos cerrados, como... No, o sea, es que a verlo ahí cerca de tu cabeza. O sea, sí, estaba así, y estaba así, y volteó así, inclinó la cabeza y lo vio así. ¡Hala! Entonces tú estás ahí y dices, o sea, ¿cómo? O sea, son cosas que no te explicas, pero bueno, pasan. Esa fue una de las cosas que a mí me impresionó mucho, porque dije, o sea, alguien a distancia está como si trajera un control remoto, ¿no? ¿Y nunca tuviste miedo de que pudiera ser tú como si algo brincara? Mira, te voy a decir la cosa, y contigo? lo digo con toda la seguridad, toda la certeza, por eso digo que Dios puede con todo. Okay. Yo tengo la confianza de que Dios puede con todo, entonces nada me puede dañar porque Dios me protege. Okay. Claro, hay que estar confesado, hay que estar Así es. al tiro. Entonces siempre ibas con la seguridad de que Dios te iba a proteger. Porque yo aparte ibas protegido por los sacramentos, pero afuera de eso, que es muy importante, con la confianza de que sabes quién es Dios y conoces de su poder. Y no hay poder más grande que el de Dios. Ninguno. Órale. Y eso es el problema, que a veces no creemos o no conocemos a Dios, y como dice el refrán, el que no conoce a Dios, pues con cualquiera anda ahí preguntando cosas. Esa fue como la segunda más complicada. Hay una tercera que también fuimos a una casa, igual a bendecir y todo. Era una familia, o sea, estaba la mamá, la hija y un chavo, ¿no? Entonces igual bendijimos la casa. Bueno, bendijimos, no, el padre bendijo, yo lo acompañé a rezar y todo. Porque pues el agua bendita y cosas. Entonces ya el padre igual empieza a hacer una oración de cierre y la hija empieza así como
como que en el a temblar. Pero ella era la afectada o era No sabíamos. O sea, ahí no sabíamos que... ¿Pero por qué fueron entonces? ¿Les pidieron que fueran a ayudar? Porque pues padre, venga a bendecir nuestra casa. Vamos pues. Pero uno no sabe... Okay. O sea, no es como de, mire padre, es que no. Sí, o sea, su objetivo era bendecir la casa y entonces en ese momento... Pues la chica empieza así como que No, man. Entonces ya pues hay que dejarla, hay que recostarla en el suelo y empieza. No. Entonces tú así de, ay, nanita, los dos. Entonces el padre la está haciendo oración. Cuando el padre le está haciendo oración, la mamá empieza. No manches. Entonces la mamá también empieza así como a palmerearse. Y yo así de, nada manches. Es como un circo de 3 pistas, ¿no? Entonces yo le decía al padre, 2 por 1. Y el padre me decía, pues órale. Tú ya sabes. Entonces, en este caso, no es que yo tuviera, no. Yo iba con el padre y como yo estaba ya en preparación, el padre me pide que lo asista con la autoridad de padre, que la autoridad le viene de Dios. Entonces todo va encaminado a una línea de orden. Ajá. No es que, no, yo soy bien bueno, no. Yo iba con el padre y el padre nos designaba, entonces estamos todos protegidos. Entonces, pues había que atender a las 2 personas y se puso un poquito complicado, pero Dios pudo con todo. O sea, cabe, aquí le voy a decir, ahora traigo la palabra de cabe, para todo cabe. Quiero decirle que no, yo no tengo ninguna autoridad. Sí, Dios da dones y carismas a quien Él quiere, pero todo, Dios actúa en el orden. ¿No? Esto tiene que dejarlo muy claro. Dios actúa en el orden. Hay personas que asisten a grupos carismáticos y de repente Dios les da como dones que están en Corintios, donde lenguas, donde visión, todo este tipo de dones que lo pueden leer ahí. Y de repente ellos ya piensan que pueden y se salen del grupo de oración y andan haciendo cosas extrañas en su casa. Ahí ya doble moral. Allá se rompe el orden. Ok. ¿No? O sea, siempre las personas hay que estar asistidas por un sacerdote, hay que formarse, hay que oración, hay que estudiar, no nomás de que yo sentí bonito, porque también no todo lo que sentimos y todo lo que se nos manifiesta en las oraciones nos ayuda. Hay que tener un discernimiento, hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para saber de dónde viene cada cosa. Entonces, es un tema difícil, la verdad es complicado. Sí. Y polémico también. Sí, no, y habrá quien dice, no, muchas cosas son psicológicas. Sí, también. Muchas cosas vienen de lo psicológico, pero también permean en lo espiritual. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con esas 2 personas? Sí. Tú le ayudaste a una y... Ajá, y al padre a otra. Yo le ayudé así con oración. Pidiéndole a Dios. ¿No hiciste pócimas? No, saqué acá el polvo mágico. No, eso no. El huevo. No, el huevo, por el poder del prisma lunar. No. Pero Dios las liberó, obviamente, a través del ministerio sacerdotal del sacerdote y de nosotros que estábamos ahí. Pero eso hay que dejarlo bien claro, o sea, el sacerdote actúa del poder que le viene de Dios. El que libera, el que sana es Dios. El padre nomás es como la cuchara, ¿no? El medio. Ok. Y así, o sea, no hay personas que curen. Hay gente que tiene ese don, sí, pero que le viene de Dios. O sea, es un tema así como complicado, pero Dios hace todo. Pues qué fuerte, Kikín. Nos pudiéramos extender más tiempo, pero casos. Yo pienso que hasta aquí la dejamos, no vaya a ser que por ahí se nos suba algo. Chucky nos hable. Mamá, Chucky me Pero bueno, Kikín, pues un gusto, un placer. No, el gusto es mío, qué bárbaro. Aquí vamos a andar. Vamos a estar aquí un ratito, nos da mucho gusto. Esperemos este tema les haya gustado, les guste. Díganos, coméntenos qué otro tema les gustaría que tocamos. Aquí vamos a tocar de todo, aquí abajo. Díganos. Y pues me va a dar muchísimo gusto estar platicando. Me va a dar miedo. ¿Alguien que le quieras mandar saludos? No, saludos a toda la gente que nos está escuchando. Les recuerdo que me puede escuchar a mí todos los días, de lunes a sábado. De lunes a sábado en el 97.1 en la Z Salvajemente Grupera. Ahí escúchenos, ahí en la central de la Z. Ahí vamos a estar aquí en Águilo Sol. Pero también nos andamos trabajando ahí. Síganos en nuestras redes sociales. Me puede encontrar en Facebook como Quique de los Ojos Negros. Instagram,
cada kilo, ojos negros. Y ya ahorita ya no ando en eso de las oraciones de liberación, no, ya. Pero si quieren también se renta. No. No, o sea, fue una etapa, ya la vivimos, bien bonito, y todos seguimos en todo, pero sí, no va a decir, oiga, ¿puede venir a mi casa, joven? Bueno, pues no se les olvide que este capítulo fue patrocinado por En Tu Recuerdo, fotografía y video para bodas. No se van a arrepentir. Y además por la muchacha esta. Sí. Que es con la que le vamos a hacer la sesión de fotos a Kikín. Y no se olviden también que si les gustó este episodio o este tema, suscríbanse. Vamos a tener varios temas que les va a gustar. Medios escabrosos, medios bochornosos y medios morbosos para usted, señora linda, que le gusta el chisme. Aquí vamos a andar bien disponibles y bien dispuestos a darle lo que a usted le gusta. Lo que a usted le gusta, que es el chisme. No nos hagamos. Bueno, pues mi nombre es Martín Sinelguera, Kikín. Muchas gracias. Nos vemos. Yo soy Kike de los Ojos Negros. Nos vemos en la próxima emisión. Y este no es un adiós, sino un hasta la vista, baby. ¡Vámonos!